Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. ¿Cómo les va, amigos? Gracias, muy amables por acompañarnos en el circuito electoral. Está en controles, ¿quién? Kevin, con polerita blanca y con polerita anaranjada está Héctor detrás de las cámaras, junto con ustedes que también están detrás de las cámaras. Nosotros al otro lado, ha estado aquí don Damián Condori, nos ha contado desde su punto de vista. Han estado otros representantes también. Ahora van a estar los representantes de don Esteban Urquizu, los que piensan que Esteban Urquizu tiene la razón. Aquí en el circuito electoral ustedes y nosotros nos vamos a divertir. Así lo tomaremos, como que nos estamos divirtiendo al escuchar sobre lo que ocurre en política. Circuito electoral. O sea que fue Circuito electoral. ¿No? ¿Cómo está Wilber? De tiempo lo estoy viendo. ¿Dónde estaba? ¿Cómo está? A usted también lo estoy viendo de tiempo. Camisitas rojas rayas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con su vida, Wilber? ¿Dónde estaba? Bueno, yo estaba en mi comunidad. Bueno, en primer lugar saludarte a usted y a todos los televidentes. Y bueno, aquí Pablito. Y bueno, fui a mi provincia y desde mi provincia he estado trabajando, siempre aportando con ideas, sugerencias desde mi comunidad a este proceso de cambio. ¿Se ha acostumbrado a ya no ser diputado, Wilber Flores? ¿Ha cambiado su vida después de ganar tanto, de viajar tanto? ¿Volver a las bases es fácil? No, no es ganar tanto, sino semejante aportes que se dan al sindicalismo. No nos olvidemos, el 2005 empieza la construcción, por supuesto, ya desde el poder, y por lo tanto uno tiene que aportar para las movilizaciones, y lo otro es que para garantizar la aprobación de la propia Constitución. Realmente ha sido fuerte el trabajo y quién sabe, en muchos casos no nos ha permitido hacer una gestión productiva, pero sin embargo estamos ahí. No se ha ahorrado, se ha comprado 2 casitas nuevas, otra ha construido, un autito, una vagoneta para viajar a otro lado, nada de eso. Para nada, ni caballo. Ni caballo. Para nada, definitivamente, si alguien lograría investigar, por lo menos iría a mi casa y van a ver que no tengo nada, simplemente una casa media construida, y así se ha quedado. Así lo ha dejado. Claro, porque usted sabe muy bien, todo es con economía, se mueven las cosas, y por lo tanto tampoco estoy tras de ninguna candidatura. Estoy tranquilo, creo que la recomendación del propio presidente era bastante clara. Después de haber llegado a esos espacios, volver nuevamente a las filas sindicales y servir desde donde estemos al pueblo y a este proceso de cambio garantizado. Y en el caso de Pablo Pérez también no se ha ahorrado nada. Bueno, usted se ha comprado varios autos, pero los ha ido vendiendo y vendiendo y vendiendo, ¿no? Pero se ha hecho 2 casas, ha construido otra. ¿Qué ha hecho Pablo Pérez o no ha podido ahorrar? ¿Cómo está, Wilson? ¿Cómo está? Saludar a Wilber de mucho tiempo. Estamos con Wilber. Al margen de ser colegas diputados, éramos dirigentes sindicales, ¿no? También. En las mismas épocas, pero además fue una época interesante, ¿no? Era la construcción del Estado Mayor del Pueblo. Hicimos este escenario porque el MNS lo que logró es copar las organizaciones nacionales, ¿no? La Confederación Nacional de Campesinos, a la cabeza de Felipe Quispe, era... Felipe Quispe con el MNS. Claro, o sea, el MNS secuestró a todos los organizaciones nacionales. Estaba a Saturnino Malco, era, ¿no? La Central Obrera Boliviana también estaba al servicio del MNS. Y lo que ocurrió fue que, como todo se manejaba de las organizaciones nacionales, había que hacer alguna otra alternativa. Y nació la idea de hacer el Estado Mayor del Pueblo con todas las organizaciones campesinas, pero de las ciudades, ¿no? Con los ejecutivos, y obviamente con las centrales obreras y todas las federaciones departamentales. Gambeteando a la Confederación. Claro, porque todas las nacionales estaban en manos del MNR. Entonces les hicimos eso y ya no pudieron parar.
porque siempre lo que hacían era agarrar, controlar las nacionales. Entonces nosotros, como usted dice, les gambeteamos, ¿no? Hicimos el Estado Mayor del pueblo, entonces resultó. Y ahí con Wilber era, ¿no? Wilber era seguidas las reuniones, y creo que fue parte importante del proceso el tema del Estado Mayor del pueblo para consolidar este proceso, ¿no? Y consideramos que ha sido un gran aporte Óscar Olivera, Filemón, los de esas épocas, y ayer con Wilber cuando charlábamos recordábamos esas épocas de consecuencia, de lealtad, pero sobre todas las cosas pensar hacia adelante. Y hoy un poco preocupados por este escenario que estamos viviendo acá en Sucre, y de tiempo estamos compartiendo el mismo sede acá con Wilber. ¿Será el político un artista, un tratero, uno que hace show? Pues por ahí tiene problemas en la casa, en el hogar, pero ante las cámaras tiene nomás que estar disimulando, igual peleando política. ¿Así son los políticos? Yo creo que detrás de cada persona, no solamente detrás de cada político, hay detrás de cada persona una serie de situaciones. En la vida del hombre público, o de la mujer pública, o de cualquier persona que su vida es pública, es complicado siempre, ¿no? Porque muchas veces el trabajo en la política no tiene horario, y hay reuniones permanentes, etcétera. Entonces siempre lo más sensible, ¿no? Lo más sensible está detrás de cada hombre o de cada mujer, y lo mismo en el sindicalismo. Yo me acuerdo, yo fui sindicalista unos 10 años, 15 años fui sindicalista. Habían compañeros sindicalistas declarados en comisión en La Paz, imagínense, y otros ya no volvieron. Felices, digamos. Daba la impresión, claro, pero no es así. Cuando yo fui diputado, yo los molestaba a los diputados de los anteriores gobiernos. Les decía, estos sinvergüenzas, además que viajan en avión como dos. Y una vez me encontré con uno de ellos, le digo en el aeropuerto, ¿cómo aguantaron 20 años? Yo ya rezo que se acabe mi gestión, porque era complicado ir y volver. O sea, el estrés, solo el estrés de viajar. Entonces uno medio sonriente me dijo, la clave para aguantar es, ten tu casita aquí y en La Paz también, así. Tu casita, no tu familia. No sé qué me habrá querido decir, pero me dijo algo y creo que lo hizo. Y le fue bien. Sí, le fue bien. Uno de los del anterior gobierno era... ¿Del anterior? Sí, ¿Del anterior era del MAS? No, de los anteriores. Yo 20 años les criticaba, pero llegado el momento es así. Nosotros fuimos dirigentes años, ¿no? Y yo hacía lo mismo, les criticaba a los dirigentes. Y yo decía, tantos años dirigente, y llegué, yo fui 15 años dirigente, declarado en comisión en la Central Obrera, porque uno empieza a hacer carrera, y yo les criticaba. Pero yo creo que es sobre todo las consecuencias. Yo a Wilber lo conocí en la federación, y creo que, mire, mantiene la línea. Hoy nos encontramos de tanto que hace tiempo. ejercicios, dice. Al margen de la línea física, no, mantiene la línea política también. En el caso de ustedes, no solamente es llegar a Sucre, ¿no? Bueno, yo puedo llegar a Sucre, voy a mi casa, pero además llegar hasta la comunidad, hasta su provincia, que es otro viajecito. Claro que sí, realmente, por eso y eso es lo que realmente nos está cumpliendo, ¿no? En nuestros tiempos era el trabajo, imagínense, llegar de La Paz directo, pasar a los ampliados, congresos, asambleas, reuniones en nuestras circunscripciones, como el Pablito dice. Llegar a Sucre ya era para él, por ejemplo, una trauma, pero sin embargo para nosotros era llegar a los municipios, a las comunidades. Si no llegabas con coquita, por supuesto, ya ahí era ya la retada, ¿no es cierto?, al diputado. Entonces, bueno, hemos pasado y estamos acá. Yo creo que hoy vamos a tocar este tema, lo que está pasando con la federación. Yo he sido ex ejecutivo de la federación, después miembro, hace pocos meses he dejado la federación y hoy soy dirigente de mi comunidad y por lo tanto siempre dirigente, ¿no? Y por lo menos en la Central Obrera ahí, ¿no? De clase, en comisión con sueldo, pero los campesinos originarios no. ¿Y qué es de otros parlamentarios? Don Valerio Toluano, ¿era? Sí. ¿Qué es de él, por ejemplo? Él está acá en Sucre, ¿no? A ver, su micrófono, darse. Sí, él está acá en Sucre. ¿Volvió a su comunidad? No, él vive en su comunidad, sino por cuestiones laborales se quedó también en Sucre. Y lo que dice Wilber es una gran verdad. Nosotros, por ejemplo, los obreros, estamos declarados en comisión y recibimos un salario. En cambio, digamos, los compañeros campesinos no.
O sea, su trabajo es en las federaciones es más duro, es más de compromiso, y como él dice, hay que estar. Nosotros, en cambio, recibíamos un salario, los obreros somos declarados en comisión y gozamos del 100% de nuestros haberes y demás beneficios sociales, dice la resolución ministerial, ¿no? Y lo mismo, digamos, por ejemplo, los artesanos, los gremialistas, ellos igual, no tienen un salario, digamos, su trabajo es fuerte, es ad honorem, etcétera, y obviamente tienen que pensar en su subsistencia y pensar en atender el tema de la buena labor que se tiene que hacer desde las diferentes. De paso, si usted me pregunta, me pone nostálgico cuando me encuentro con Wilber de tantos años cuando éramos dirigentes. Yo fui consejero en la cooperativa, fui diputado, este último director, y también fui político, ¿no? Y si ahorita me preguntarías cuál de estos quisiera ser, yo quisiera ser dirigente sindical. La dirigencia sindical es noble, es más noble, la dirigencia sindical es más interesante. De todos los escenarios donde yo estuve, la dirigencia sindical la vi, lo mejor que me pasó en mi vida, es nostálgico, encontrarse con dirigentes como el caso de Wilber. Por eso hay inclusive anécdotas que tenemos con el Wilber cuando viajábamos al Estado Mayor del pueblo. Íbamos a mediodía en vuelo y nos volvíamos en la noche, y aquí en la mañanita hasta ahí nadie se daba cuenta que íbamos, ¿no? Y ya habíamos ido a organizar, al día siguiente veníamos con línea, etcétera, etcétera. Bueno, y al último, desde la prefectura, que nos descubrieron, pero ya cuando ya estaba todo, ya pasó, ya era imparable el proceso, ya todo, ¿no? Entonces así organizaron la caída de... Claro, o sea, se organizó. No fue un hecho aislado, fue una insurrección desde los diferentes sectores, y al último se sumó el pueblo. Ese fue un movimiento insurrecto. Ha habido una insurrección para derrocarlo a Goni Sánchez de Lozada. Y Goni decía, vamos a meterlo a la cárcel a Evo Morales. Y nosotros decíamos, ahora están fregados, porque ni los estadios van a alcanzar para meter a la cárcel al que es insurrecto. Porque hasta el pueblo se levantó. Ni Evo ni Goni en la cárcel, ninguno al final. Claro, y Goni se tuvo que escapar, y mire, son ahora tres gestiones que están... Las bases de los dirigentes, yo les cuento, tal vez a ustedes no se los dicen, pero dicen, nuestros dirigentes se declaran en comisión y se vuelven flojos, después ya no quieren más volver a trabajar. Eso dicen, no sé si les han dicho a ustedes, pero suelen hablar. Bueno, en el caso de los obreros, obviamente, en el caso de los compañeros campesinos, a mí alguna vez me dijeron, ¿no? Tantos años declarado en comisión, pero depende de la conciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me decían, estás declarado en comisión, no trabajas, me decía, el trabajo del dirigente sindical es hacer sindicalismo. Y yo hacía sindicalismo desde las 6 de la mañana, me invitaban a medios, tenía que atender entrevistas, iba a la central obrera, atendía entrevistas a las 10, 10 y media, 11, había que ir a hacer gestiones frente a los problemas que teníamos, en la tarde había elecciones, había que ir a... O sea, la vida sindical, inclusive a 11, 2 de la noche, porque había seminarios, etcétera, ¿no? Entonces y alguna vez nos decían, tantos años declarado en comisión, yo los primeros años me avergonzaba, la verdad. Y llegué al año 12, y un colega suyo me dice, Pablo Pérez, y me acusa en la plaza, me dice, Pablo Pérez, me dice, declarado en comisión, 8 años, me dice, en la plaza. Entonces, como que los demás esperaban una respuesta mía y decir, ay, por favor, ¿no? Yo le dije, no sea mentiroso, le dije al periodista, ¿no? Es 8 años, no sea mentiroso, son 12 años declarado en comisión, le digo. Y 12 años con elecciones, y a mucho orgullo, le digo. Y Juan Lechín Oquendo fue declarado en comisión 30 años, lo admiro a Juan Lechín Oquendo, y quisiera tener la escuela, ¿no? ¿Cuántos años habrá trabajado Juan Lechín? Yo creo que no, pero era un gran dirigente que dejó mucha escuela. Yo le cuento, de chico tuve la oportunidad de asistir a algunas reuniones con Juan Lechín Oquendo, y después yo tuve la escuela de Filemón Escobar, de Óscar Salas, de Huracán Ramírez. Tuve la suerte de tener buena escuela con ellos y aprendí mucho en el tema sindical, pero la ventaja es la que decía Wilber, en eso tienes razón, es que nosotros nos teníamos que ocupar de hacer sindicalismo, porque nuestro sueldo era el 100% y nos pagaba, esa era nuestra subsistencia. En cambio ellos tendrían que atender su federación y aparte tenían que buscar la subsistencia. ¿Cómo hacían Wilber? ¿Hacían o siguen haciendo? ¿O ahora ya hay un aporte de los parlamentarios, campesinos, algo? Hoy totalmente diferente. Antes hacíamos a pie todo el trabajo sindical,
si bien había aporte, sí, es verdad, había un aporte por año, para entonces sería 50 centavos, eso alcanzaba simplemente para lo que es papeleos y además para algunos pasajes, después no había. El dirigente lo que hacía es vender, si tenía ganado, su ganado tenía que vender no solo para mantener a su familia, sino también para mantenerse como dirigente en la vida sindical. Si tiene producción, su producción tenía que vender. Entonces era totalmente un trabajo muy comprometido de servicio al pueblo, a la comunidad, ¿no? Bueno, estamos hablando de todo lo que ha pasado. Para entrar al tema yo les preguntaré, ¿ha habido algún momento en el MAS Chuquisaca con una crisis más profunda que la actual? ¿Cuál habrá sido? ¿O esta es la más complicada? Yo diría, en todo partido político, y esto es lo que ocurre, ¿no? Lo que se da esto, pero no es que el proyecto político, el partido político, o sea que está en una situación de crisis. Algunos dicen que el partido político estaría en crisis. No, más bien yo diría al contrario, sino la persona que tiene estas aspiraciones, que por supuesto tiene todo el derecho. Yo, por ejemplo, tendría el derecho de aspirar a hacer algo en mi vida, por ejemplo, ¿no es cierto? No sé, pues, otra vez diputado, pero aunque yo ya sé cómo es la vida de un diputado, tal vez ya no sería necesario, pero todos tenemos derecho a aspirar a hacer algo más en la vida. Pero eso no significa a capricho uno tiene que ser, sino que el pueblo tiene que decirte, ¿no es cierto?, si sirves o todavía para hacer algo en la vida, entonces hay que esperar al pueblo, a las organizaciones, pero aquí no, lamentablemente esto es lo que no está pasando. Yo creo que yo llamaría inclusive hasta carencia de valores y principios, porque si revisamos con claridad el estatuto orgánico de la federación, del propio instrumento político y asimismo la propia constitución política del Estado tiene sus principios y valores. Si esos principios y valores no estamos cumpliendo, por supuesto, vamos a tener esa desviación o ese interés personal o grupal en este caso, y eso es lo que está pasando en el MAS, ¿no? Yo llamaría más de un grupo de algunos dirigentes de la federación, no de toda la estructura, por si acaso, cuando es que ¿qué es lo que está pasando? En este caso a los afiliados se ha informado de otra manera, de diferente manera. Cuando se dice que el presidente Evo Morales ha designado a dedo a un candidato, ojo, no es así. Cuando yo me he informado que habían organizaciones sociales que justamente habían 3 candidatos para ser gobernador y democráticamente han entrado hacia votación y cuando pierden aparecen con un solo voto y en nombre de toda la estructura de la federación, sin consulta a las bases sociales, sin consulta a los dirigentes. Oiga, yo soy dirigente de mi comunidad, yo nunca sabía que el presidente había llegado a Sucre y que tenían reunión Codelcan o la federación estaba sosteniendo una reunión con el presidente. Jamás nos informaron los dirigentes de la federación, pero sin embargo estaban delante del presidente votando para su propio candidato, y que nosotros nunca sabíamos que el Damián Condori era candidato a ser gobernador. Nunca habíamos consenso, ni en la comunidad, ni en el municipio, ni en las centralidades provinciales. Entonces, aquí se maneja de diferente forma la información, distorsionado totalmente la información, y hacen creer a algunos dirigentes, estoy hablando de centrales provinciales, los centrales provinciales han sido engañados vilmente. Han sido engañados los subcentrales más en Sudáñez y aquí hay gente de gente urbana, en este caso de la ciudad de Sucre, quienes más han tratado de distorsionar la información. Realmente eso es lo que nos duele. ¿Cómo es posible cuando dice no ser mentiroso? Dice eso en nuestro estatuto orgánico de la federación. Yo he sido secretario de organización. Yo he reformado, yo he planteado la reforma del Estatuto Orgánico de la Federación como secretario de organización, y eso es lo que me toca hacer, de acuerdo al mandato que he recibido. Entonces,
Yo conozco perfectamente el estatuto orgánico, se ha vulnerado el estatuto orgánico de la Federación, lo propio del propio instrumento político y a la vez de nuestra constitución política del Estado. Estas cosas no se debe hacer. Oiga, dirigentes, no vayan a mentir a sus bases y no sigan mintiendo, y esto es grave. Y alguien decía, ¿no? La mentira tiene patas cortas. Cuando alguien dice este documento, cuando ellos dicen, no, oh, pero ese documento es montado. Oiga, cuidado que aparezca mañana pasado el documento original. Y cuando el señor gobernador de Santa Cruz, ahora ya no es exgobernador, ¿no es cierto? No, todavía es hasta el lunes, creo. Aún todavía, no ha renunciado todavía. Entonces, en sus declaraciones dice, es verdad que las organizaciones sociales de Chuquisaca han solicitado apoyo. Él menciona así en los medios de comunicación que sí habían solicitado, y acepta el propio ejecutivo de la federación, dice, sí, nosotros hemos solicitado para su aniversario de la Footpoch, creo que para premios, hemos solicitado a diferentes instituciones. ¿Quién ha aceptado eso? Eso esta mañana, eso lo textualmente dice en su conferencia de prensa el ejecutivo de la federación. ¿Don dice, Roberto? Sí, ya. Esta mañana, si usted ha escuchado, dice, sí, hemos solicitado a diferentes instituciones para su aniversario de la Footpoch. Entonces, y yo creo que lo que hay que hacer es que realmente de frente debieran alejarse así, como ellos ya con este documento, en otras palabras, ya se han alejado. Yo por eso en la conferencia de prensa yo he felicitado a mis ex compañeros, yo llamaría ex compañeros del MAS y PSP, porque con este documento ellos se han alejado voluntariamente, ¿sí? Aquí solicitan apoyo económico, asesoramiento político. ¿A quién? Al señor Rubén Costas. ¿Y quién es el señor Rubén Costas? Es gobernador con un partido político de la derecha. ¿Y qué dice el estatuto orgánico de la federación? Dice, en uno de sus artículos, que es Principios y Valores, dice, la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca es antiimperialista, es antineoliberalista, por lo tanto es antiderechista. Entonces, ¿qué pasa con estos miembros de la Federación? Han rematado, mira, si un poco revisamos este documento, estos señores han puesto en venta a la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca. Con esta solicitud de apoyo económico han rematado a la federación. Por eso les decía en la conferencia que da esta mañana, decía que la federación está secuestrada. Los partidos de la derecha han tomado la Federación Única de Trabajo de Pueblos Originarios de Chuquisaca. Por lo tanto, hay que liberar, hay que rescatar, hay que recuperar a la federación, como lo hicimos en el 2002. De la misma forma, los miembros de la federación se comprometieron con los partidos de la derecha, y las bases sociales, los afiliados de la federación, se levantaron, se organizaron y recuperaron la federación. Se conformó comité ad hoc, después se convocó a los 3 meses a un congreso ordinario. Entonces, y esto es lo que seguramente va a pasar, y por eso esta mañana yo convocaba a todas las bases sociales, a todas las estructuras, en este caso a toda la estructura de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, y no podemos dejar que esto esté pasando de esta forma. Y aquí ya no hay nada más que ellos nos digan mañana se ha cumplido 24 horas, no ha renunciado el candidato del MAS. Aquí hay 2 candidatos. Hay un candidato del MAS y PSP, que es Esteban Urquizo. Hay otro candidato que se llama Damián Condori, de Demócratas. Aquí está el documento. Y no puede negarse, no puede decir que él ya no es, o en otras palabras, que él sigue siendo masista. Ya no es masista. Voluntariamente él se ha alejado, por eso le deseo suerte. Don Wilber, me ha cambiado cuando le he preguntado si es que en algún momento ha habido una crisis más fuerte que esta, pero en su alocución dice que usted no sabía, siendo dirigente en Sudáñez, que habían decidido como subcentral o centralía apoyar a Damián Condori. ¿Sí? Claro que sí. ¿Sabía usted que tenían que apoyar a Esteban Urquizo o a Juan Carlos León, o no sabía nada? Es que cuando se trata a nivel departamental se convoca a todas las organizaciones departamentales.
a los ejecutivos. ¿Y qué debiera hacer el ejecutivo de la Federación? Oye, yo he sido ejecutivo de la Federación Departamental de Chuquisaca, para entonces se llamaba Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca. En mi gestión se ha modificado el estatuto. ¿Y qué debiera hacer si este señor no estaba de acuerdo con la candidatura del Esteban Urquizo? Lo que debiera decir al presidente, debiera levantar su mano, porque jamás había pedido palabra en la reunión, calladito, ¿no es cierto?, el ejecutivo de la Federación. Después de que ha hecho conferencia de prensa el señor presidente, recién quiere hablar, solicita audiencia con el presidente. Oiga, con el presidente no hay ese ejercicio. Nosotros conocemos, hemos trabajado muy de cerca, desde el 2002, principalmente como dirigente. Pero el resultado final, entonces, Wilber, no se ha consensuado la candidatura a gobernador, ni para uno, ni para otro, ni para un tercero, para ninguno, en la FUPOCH. Habían consensuado con la presencia del Ejecutivo de la Federación, es que se ha consensuado. Si este señor en su momento decía, señor presidente, vamos a bajar esta información a las bases, seguro que el presidente, seguro le iba a escuchar al Ejecutivo de la Federación, pero ¿qué hizo el Ejecutivo de la Federación? Es que levantar la mano y dar voto al Damián. Con un voto se quedó el Damián. Y Juan Carlos con 2 votos, esa información que tenemos, y se quedó con la mayoría de votación Esteban Urquizo, 13 votos. 13 votos. Entonces, es lamentable, ¿no?, lo que pasa cuando nos dicen que el presidente había llegado, esa información nos han hecho llegar a las bases, que el presidente había llegado y le habían convocado, supuestamente había convocado a Esteban Urquizo y nombró a dedo, pero eso no es cierto. Pero no consensuaron con las bases para ninguno. Por supuesto que sí, nunca han bajado. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El presidente? No. ¿Y quién ha convocado a esa reunión? Codelcan, no el presidente. El presidente simplemente ha sido veedor de esa selección, porque como ahora es veedor, Pablo no está hablando. Haremos una pausita y va a hablar. Está bien. Circuito electoral. Circuito electoral. Volvemos. Pablo casi no ha hablado nada, estaba de observador. ¿Ha habido alguna crisis más complicada en el MAS en Chuquisaca como la actual? No creo. Y esto yo creo que hay errores en todo, ¿no?, en la vida, etcétera, etcétera. Y aquellos que no reconocemos los errores y no los enmendamos es doble error. Yo creo que hay que aprender de los errores muchas veces. No, dice que su micrófono está apagado. Ahora sí. No. ¿Ahora? ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿Ahora está bien? A ver. Hola. No, entonces este microfonito. Ahora sí. Yo le decía que nunca hubo una crisis como la que ahora estamos pasando, y que hay que aprender de los errores en la vida, y más aún cuando el movimiento al socialismo, año que pasa, crece más. En este momento, después de la reinstalación de la democracia, deme un partido, un presidente que haya sido elegido 3 veces consecutivas, además con el más del 51%. Ninguno. Entonces, más bien, lo que está ocurriendo ahora es una crisis de elección de candidatos, no de conducción. Porque lo fatal sería que haya una crisis de conducción política. Y aquí no hay una crisis de conducción política. El compañero Evo Morales tiene un liderazgo consolidado. Como el compañero Esteban Urquizo en la región tiene un liderazgo consolidado. Es por eso que los sectores, en su mayoría, lo eligen al compañero Esteban Urquizo en el Codelcan juntamente con el compañero presidente. Además, en esa elección, como decía Wilber, hubieron 3 candidatos. Pero además, que las organizaciones propusieron a sus candidatos ahí. Y cuando se elige, al día siguiente, vienen las organizaciones que propusieron a otro candidato, vienen y dicen: nosotros nos sumamos a la decisión que se ha tomado ayer y nuestro respaldo al compañero Esteban Urquizo, y vamos a trabajar para lograr el triunfo. Eso se llama consecuencia política, madurez política, pero sobre todas las cosas, lealtad. O sea, si no ha ganado el partido, me lo llevo mi pelotita. Eso es infantilismo político, pues, ¿no?
Y hoy en día, lo que está ocurriendo, cuando usted me pregunta de la crisis, las crisis, por lo general, tocan fondo. Y usted sabe eso, usted ha sido dirigente en la FUL. Pero la dialéctica nos enseña que la crisis toca fondo y se revierte. Y en la reversión hay gente que se conduce, hay gente que continúa en el proceso, pero hay gente que queda en el camino, ¿no es cierto? Y eso nos enseña nuevamente, y de ahí se sale fortalecido. Tarde o temprano tenía que haber esta crisis, en algún momento. ¿Por qué? Porque el MAS creció vertiginosamente. O sea, el MAS creció vertiginosamente por el liderazgo del compañero Evo Morales. No sé si a usted le ha ocurrido esto, a mí me pasó. Me encontré con alguna gente en la calle y me decía, nosotros no compartimos con ustedes, políticamente, no sé, pero compartimos con lo que se está haciendo obras en Sucre. Se está haciendo obras desde la gobernación en Sucre, y lo más grave, que ustedes van y piden hacer obras y no les dejan desde la alcaldía. Y en el departamento donde uno va, se para, vaya a una comunidad, y aquí hay testigo Wilder. Usted vaya a una comunidad, vaya a un pueblo, vaya donde vaya, va a encontrar alguna obra que se ha hecho en la gestión de gobierno. ¿Esta crisis es solo en Chuquisaca o se extiende a Tarija, por ejemplo, con Alfaro? Si podríamos llamarle crisis, yo le llamo crisis de elección de candidatos. Le llamo aspiración de candidatos que no han sabido entender qué es una aspiración frente a una frustración. La aspiración legítima, Wilson, es hasta el momento, tiene un inicio. Hoy se da inicio a la aspiración de candidatos. Todos quieren ser candidatos, todos quieren ser candidatos. Aquí es el día de la elección de la aspiración de los candidatos. Este es el día fatal. Se elige a un candidato, como se ha elegido al compañero Esteban Urquizo, como se lo ha elegido a Iván, etcétera. Ese día, la consecuencia, la madurez política y la lealtad con el proceso hace que todos nos sumemos. No se olvide, yo era precandidato. Y en su momento nosotros dijimos, no es nuestro escenario ser candidatos a la alcaldía. Nosotros servimos mejor al proceso desde lo político, como operadores políticos, como asambleístas, o desde donde estemos, pero políticamente, en debate, en operadores políticos, etcétera. Es como en el fútbol. Imagínense, si el zaguero va de delantero, en vez de patear al arco le va a patear a su propio compañero, ¿no? Tenemos que saber dónde ubicarnos. Y este es el momento, no podíamos echar a perder, yo creo que el liderazgo consolidado del compañero Esteban Urquizo. Pero le voy a preguntar, lo que ha ocurrido en Tarija con Alfaro, dirigente campesino durante varias gestiones, que dice, me voy a retirar del MAS, hay mucha corrupción, voy de candidato, pero con mi propia sigla, es muy parecido a lo de don Damián Condori. Por eso le digo, tarde o temprano tenía que pasar esto, y más bien pasó en un proceso de elección de candidatos. Yo lo hubiera lamentado más si hubiera sido en función de gestión, o sea, en medio proceso de gobierno, digamos, ¿no? De gobierno departamental, nacional, municipal, etcétera. Esta crisis de elección de candidatos, o sea, las aspiraciones hechas frustraciones. Y la reacción por una frustración no es madurez política. Y lo que está ocurriendo hoy es la frustración frente a una aspiración legítima y una reacción equivocada políticamente. Si es que hacemos lectura política. Es que sí, no hay que desmerecer, más bien hay que profundizar esto para que la dialéctica nos enseñe que esto hay que revertir. Y como les decía, en el camino va a haber acomodos. Seguramente unos con su lealtad seguirán, otros se conducirán y otros se quedarán en el camino, como ocurrió en la ciudad de Tarija. Y ojo, cuando lo eligen al compañero Esteban Urquizo, las organizaciones no lo eligen pues porque es de sombrerito, de bigotitos y de ojotitos, no. Lo eligen porque primero consolidó un liderazgo, segundo porque además hizo obras. Le voy a contar algo, Wilson. Sucre todavía es una ciudad muy conservadora, inclusive políticamente. Nos buscaron gente conservadora de Sucre, gente comprometida con algunas industrias en Sucre. Usted me va a decir, ya debe saber de quién estoy hablando. Y nos presentaron un proyecto para el subterráneo de los cables. Y les dijimos, COSE, eso queremos que nos ayuden a hacer gestión. Y pasó y nos dijeron, viene otro grupo de gente conservadora y nos dice, queremos que Esteban Urquizo sea alcalde.
Yo estoy de operador político en la gobernación y nos dicen queremos que Esteban Urquizu sea alcalde porque queremos obras para Sucre. Entonces se lo veo a Esteban Urquizu como hombre obras y la gente nos pedía. Obviamente, tal vez, ¿cómo le digo? En una sinceridad del citadino que quiere ver obras y lo veía a Esteban como hombre obra. Entonces, nosotros obviamente nos queremos echar, nos sonreímos un poco porque veíamos que esa gente estaba viniendo de todo corazón, ¿no es cierto? Noble la gente, pero les explicamos en un momento dado es que no podíamos echar a perder un liderazgo tan grande, tan departamental con Esteban Urquizu para hacerlo municipio. Más bien lo que les dijimos es que Esteban va a ser nuestro candidato a la gobernación, va a ser gobernador, ahora con más votos de la ciudad, porque los que vinieron a buscarnos fueron tan sinceros y nos dijeron, no hemos votado para ustedes para la gobernación, ahora vamos a votar, porque hemos visto que Esteban ha trabajado. Y sabe que ese empresario que me dice, no sé su nombre, ¿quién será, no? Yo salgo, de ese empresario que me dice, ¿quién será? Son hartos, no solamente uno, y son microempresarios, pequeños empresarios, y empresarios, ¿sabe qué? ¿Son empresarios visibles? ¿Dos nombres me puede dar? No, yo le digo, ¿por qué? ¿Es quemarlos? Sí. Yo creo que sí. ¿Por qué le digo? Porque todavía Sucre es una ciudad muy conservadora. Pero usted ya se va a imaginar, ¿qué empresario en Sucre se queda a invertir? Es alguien que quiere querendón de Sucre, y hemos visto que nos dieron muchas ideas. ¿Sabe? Por ejemplo, el subterráneo del cableado es una idea grande. Y nos han ido ayudando en otros temas. La refacción de la catedral, ¿sabe quiénes hicieron? Un grupo de las señoras que están con las gualalas, pero que también hubo microempresarios. La catedral, ¿cuántos inmediatamente el gobernador va? Yo salgo con esto antes que me olvide. Entonces, ¿sabe qué le decimos a este grupo de personas? Les decimos, y mire la nobleza de Esteban. Esteban le dice, yo necesito una yunta al frente, le dice Esteban a este grupo de personas. Yo voy al candidato a la gobernación, hemos recibido el apoyo, pero yo no quiero ser nuestro alcalde. Y Esteban le dice, no, va a haber obras en Sucre, le dice, yo quisiera tener una yunta al frente. Y mira la nobleza de Esteban, le dice, no importa que sea de otro partido, del color que sea, pero la cosa que sea, trabaje, sea nuestra yunta para hacer crecer Sucre. Y bueno, yo me metí a charlar y yo les dije en broma, ojalá que sea nuestro, y verdad, y ahora le digo en serio, ojalá que sea nuestro, Pablo, la alcaldía y la gobernación. Se nos va a acabar el tiempo y quiero ver en lo práctico cómo puede afectar al MAS esto. Las bases en las comunidades respetan su dirigencia, su dirigente de la comunidad, su subcentral, su central y ellos a su ejecutivo. ¿Van a seguir respetando esto? ¿Van a dividirse y que haga el central lo que quiera, el comunario lo que quiera? ¿Cómo van a hacer? Porque si dividen el voto en el área rural, está en riesgo su triunfo. No, es solo simplemente, este documento es lo que no conocían y lo que no sabían las bases sociales. Estoy hablando de los dirigentes, yo como dirigente de mi comunidad, de los subcentrales, centrales provinciales. Esta mañana ya los centrales provinciales ya se han manifestado. Ya se han pronunciado esta mañana. ¿Cuántos son los centrales provinciales? Centrales provinciales, 10 centrales provinciales, subcentrales y dirigentes. Acuérdense, mañana hacen conferencia de prensa, los dirigentes de la federación van a decir, nosotros nos vamos con una agrupación. Yo sé que no van a decir con los demócratas, van a decir con Chuquisaca somos todos. Y sabemos que donde han negociado, como han negociado. A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, mañana que les expliquen los propios dirigentes. ¿Somos todos de quiénes? Del finado Gerardo Ortiz. Con la señora Entonces, a ver, con el alcalde Moisés Torres y sus aliados John Cava y Jaime Bazón. Cuando se enteren este documento. A ver, cuénteme, Cito Wilber, ¿es así o me estoy equivocando? Mañana pregunto a los dirigentes quienes van a hacer conferencia de prensa principalmente los miembros de la federación. Cuando se enteren este documento, las bases sociales, acuérdese, sus propios afiliados de cada provincia van a venir y seguro que les van a sacar de la federación a esos dirigentes. Igual pasó en el 2002. Sus propios afiliados de cada provincia vinieron y les sacaron a los dirigentes. Entonces, es una traición, señor periodista, es que de esa forma no se puede jugar principalmente con las bases sociales, y por eso yo creo que el ampliado de ayer simplemente era para adorar el alejamiento voluntario del MAS de estos dirigentes.
los miembros, algunos, no debe ser todos los miembros de la federación, y algunos ya han perdido incluso hasta sus candidaturas, se han enterado de que han firmado y ellos han reconocido que sí es sus firmas de ellos, algunos? Y sí, algunos eran candidatos, por ejemplo en Villa Sésamo, y estos señores pues están teniendo serios problemas, hasta observaciones y posiblemente hasta expulsiones de las filas sindicales. No es bueno a veces dar nombres, todo aquello, pero sin embargo yo sé que mañana se van a informar de toda esta situación. Y bueno, por eso estoy convocando como ex ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, además dirigente, hay que autoconvocarnos para recuperar, para rescatar a la federación, porque está secuestrada, ya les decía, en manos de los partidos de la derecha. No puede seguir, porque la federación tiene que garantizar y consolidar el proceso de cambio. Así dice en el estatuto orgánico, dice así textualmente. Por lo tanto, es una obligación de todos los exdirigentes de la federación, de todos los dirigentes centrales, subcentrales, deben estar ya en alerta, de tal forma para autoconvocarnos y bueno, recuperar a nuestra federación, a nuestra gloriosa federación. Yo estoy atando cabos nomás en función de lo que usted ha dicho. Si es Chuquisaca somos todos, ¿eso me ha dicho? Sí, hay una información que sí, ellos están reuniéndose con varias agrupaciones ciudadanas en el departamento de Chuquisaca y más acercamiento tienen con esa agrupación, y como este documento ha salido y ya es público ahora, se están cuidando demasiado, y bueno, sea cualquier agrupación ciudadana es de la derecha, no hay dos instrumentos políticos. No hay dos presidentes Evo Morales. Si ellos han enviado este documento a Rubén Costas, para ellos será su presidente de su partido político. Pero claro, si me dice Chuquisaca somos todos, le he visto en conferencia de prensa a Jimena Torres de Chuquisaca somos todos, con el alcalde Moisés Torres Chivé. Moisés Torres Chivé ha dicho, tenemos un grupo que estamos haciendo trabajo político con Jaime Barrón, con John Cava, entre otros. Entonces estoy pensando, Jaime Barrón a la alcaldía, Damián Condori a la gobernación, ¿por ahí estará yendo? Posiblemente, mañana veremos. ¿Y no les preocupa eso? No, para nada, porque ¿por qué nos tendría que preocuparnos si estos señores mañana van a ser expulsados por haberse comprometido con este partido político que es de la derecha? Y por supuesto es reñida además toda esta actitud por el estatuto orgánico que tenemos de la federación. Muchas gracias, Pablo. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? No sé, veremos qué pasa mañana, qué pasa pasado. El 29 se cierran las listas de candidatos a concejales y asambleístas. Así es. Que nos vaya bien.